Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a empezar el curso con este primer video sobre introducción a la economía. Muy bien. Este es un chiste, ¿no? La economía es tan fácil que incluso los economistas pueden dedicarse a ella. Es un poco ofensivo a los economistas, pero el trasfondo es que en realidad la economía no es difícil y después que le encontremos eh, la forma de aplicarlo va a ser muy útil. El libro que vamos a utilizar, uno de los libros que vamos a utilizar es Introducción a la Economía de Manuel González González. Y otro del que vamos a tomar también algunos conceptos, cómo funciona la economía para dummies. Dummies es como principiantes. Bien, empecemos con la definición de economía. Economía es una ciencia social que se ocupa de cómo se administran los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas. Bien, vamos a detenernos en la definición y vamos por parte. Lo primero es que es una ciencia social. Con esto nos referimos a que estudia el comportamiento de los seres humanos y no es una ciencia exacta como las matemáticas, geometría, por ejemplo, ¿ya? Y que se ocupa de cómo se administran los recursos que son escasos. Si los recursos no fueran escasos, no es necesario entonces ponernos a pensar en cómo administrarlos. Y para satisfacer las necesidades que son ilimitadas. Este concepto de necesidades ilimitadas aplica para cualquier persona, cualquier agente, familia, gobierno, país, independientemente de si es rico o si es pobre. Los pobres obviamente tenemos muchas necesidades, pero los países ricos, con todo y que son ricos, siempre van a querer más y siempre van a tener otras necesidades. Entonces, son ilimitadas las necesidades humanas. ¿Ya? Bien, podríamos irnos más atrás de donde se origina la actividad económica. Sería desde cuando los hombres pasamos de ser nómadas a sedentarios. Ya siendo sedentarios, que formamos comunidades, que nos hicimos más productivos, que, que ya entonces tuvimos una riqueza adicional y que entonces hubieron personas u organizaciones que se dedicaron a pensar qué hacer con esa riqueza adicional. Es así como, por ejemplo, los faraones utilizaban las riquezas para construir pirámides, para la guerra. Los reyes, por ejemplo, en el sistema feudal, utilizaban las riquezas para, bueno, básicamente lo usaban en lujos y, y también para, eh, para la guerra también, pues la guerra consume muchos recursos, pero básicamente eh, vamos a partir de la primera vez que se acota el término
economía, que es esta palabra que está aquí, griega, econobos, ecobonos. Bien, traducido sería el económico, de el filósofo político Jefonto, en el año 362 a.C. en Grecia. Él escribe acerca de la administración del hogar, la agricultura, la educación. Fue entonces, según lo que he investigado, la primera persona que utilizó el término economía. Luego tenemos en 1776 al señor Adam Smith, que es considerado el fundador de la ciencia económica, con la publicación de su obra Investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones. ¿Ya? Bien, una mirada bíblica sería cuando dice, la economía ha estado presente desde que el hombre fue expulsado del paraíso terrenal. Como sabemos, en el paraíso tenían de todo, habían frutas, no había que esforzarse, pero bueno, después de que fuimos expulsados del paraíso, tuvimos que trabajar, ganarnos el sudor, con el sudor de nuestra frente para llevar el pan, y entonces ya ahí tuvimos que pensar entonces en cómo íbamos a administrar los recursos que teníamos. Es una fábula, pero tiene algo de realidad. Bien, la cucarachita mandinga de Rogelio Sinán. El cuento de este panameño es, el que no lo conoce, es básicamente la cucarachita mandinga está barriendo su casa y en la puerta se encuentra un real. Y entonces se pone a pensar en qué lo va a gastar. Y propone o piensa gastarlo en colorete, gastarlo en un sombrero. Al final decide comprarse una cinta. Con esa cinta, bueno, el cuento es que después conquistó al ratón Pérez y todo lo demás. Y ella toma una serie de decisiones después también. Pero cuando uno dice, estoy como la cucarachita mandinga, es que los pocos recursos que tengo que pensar bien en qué lo voy a gastar o invertir. Vamos entonces a entrar ya en la teoría de la economía y entonces que cuando oigamos los términos que se utilizan en la economía, sepamos a qué se refieren. De aquí vamos entonces a hacer preguntas que van a venir entonces en una pequeña prueba que vamos a poner. Tenemos, por ejemplo, tipos de bienes. Escuchamos hablar de los bienes de consumo, los bienes de capital. ¿A qué se refiere? Tenemos, por ejemplo, los bienes, la clasificación de los bienes según su carácter. Según su carácter se pueden definir como bienes libres o bienes económicos. Los bienes libres, ponen aquí de ejemplo el aire, sería eh, las cosas que no tienen precio, ¿ya? Por ejemplo, el aire nadie te lo va a cobrar, un agua que no sea potable. Pero entonces, ejemplo de bienes económicos, tenemos el agua potable. Ya esa sí te la venden, se pueden hacer transacciones con ella. Entonces, esa es la diferencia entre un bien libre y un bien económico. Según su naturaleza, los clasificamos en bienes de consumo y bienes de capital.
Los bienes de consumo, que pueden ser duraderos, por ejemplo, un auto, o no duraderos, por ejemplo, las bebidas, comida, todo eso que lo consumimos inmediatamente. Esos serían bienes de consumo. Y los bienes de capital son entonces, por ejemplo, una máquina excavadora que me permite eh, producir otro bien, un bien de consumo, o dar un servicio, ¿ya? Entonces esos son los dos, el bien de consumo y el bien de capital. Lo que para una empresa, un producto sería bien de consumo, que sería lo que ellos producen, si se lo venden a otra empresa que lo utiliza como un bien de capital, entonces el mismo producto pasa a ser bien de consumo para una empresa, bien de capital para otra empresa, el mismo producto. O sea que son conceptos que no son mutuamente excluyentes. Y según su función tenemos los bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes intermedios son entonces los que se utilizan para producir bienes finales. Tiene mucha relación con este de acá. Y bienes finales entonces ya es el que se consume, pues el que se utiliza. ¿Ya? Igualmente no son mutuo excluyentes porque un bien intermedio, que es lo que produce una empresa, puede ser para otra, un bien final puede ser para otra empresa un bien intermedio, porque con eso entonces produce. Aquí está el ejemplo. El intermedio sería el algodón para los textiles y el bien final sería entonces una camisa. Bien, también en la prueba vamos a preguntar sobre los agentes económicos y en el devenir de la clase vamos a hablar entonces de agentes económicos. ¿A qué nos referimos? Al gobierno, las familias y las empresas. De la interacción de estos tres agentes económicos es lo que se llama un sistema económico. La interacción entre gobierno, familias y empresas. Eso lo vamos a ver con más detalle adelante. ¿Cómo se divide la economía? Hay varias formas de verlo. Por ejemplo, según la amplitud o según lo que abarquen, la economía se puede dividir en microeconomía y macroeconomía. Microeconomía es lo mismo que una economía cerrada. ¿Qué es? Se concentra en las familias y las empresas. O sea que la microeconomía ve la relación entre familia y empresa. ¿Ya? Lo estudia y lo ve aparte. La macroeconomía, entonces, que es una economía abierta, ve la economía como un todo orgánico. Entonces, ¿quién falta aquí? El gobierno. Ya cuando en el análisis se incluye familia, empresa y gobierno, incluso otros sistemas económicos, entonces estamos hablando de una economía abierta o un análisis macroeconómico. Otra forma de ver la división de la economía es en economía de mercado y economía política. Bien, dice, si a la palabra economía le añadimos de mercado, la definición con la que nos encontramos es la de sistema económico en el que los precios se determinan por la oferta y la demanda. Eso es economía de mercado, que es la que vamos a ver nosotros más en esta materia. Y si a la economía le añadimos política,
entonces estamos ante la ciencia que trata de la producción y la distribución de la riqueza. ¿Ya? La economía de mercado entonces tiene más relación con la microeconomía, en donde se ve la relación de las familias y las empresas. Y la economía política ve más entonces la relación familia, empresa y gobierno. Y este sistema con otros sistemas, o sea, otros países. Factores de producción. Los recursos o factores productivos se han agrupado tradicionalmente en tres grandes categorías, según la economía: el trabajo, la tierra y los recursos naturales, y el capital, o sea, trabajo, tierra y capital. Nosotros estudiamos la economía porque es la madre de la administración. Tal vez estos nombres no los vamos a utilizar mucho más adelante, pero hay nombres que sí los vamos a ver con más frecuencia y que significan lo mismo. Por ejemplo, en un sistema productivo no vamos a hablar de trabajo en la administración, vamos a hablar de recursos humanos o mano de obra. No vamos a hablar de tierra, vamos a hablar de materiales o materia prima. Es lo mismo. Y lo que los economistas llaman capital es lo que los administradores llamamos maquinaria, edificio, inversión inicial. Con tierra, trabajo y capital se produce, según la economía, y según la administración, que es lo mismo, con recursos humanos, con personas, con materiales, que es lo que voy a procesar, y con maquinarias, edificios y toda la inversión inicial que se necesita, yo produzco. ¿Qué produzco? Un bien o un servicio. Aplica para si es un bien tangible o un servicio intangible. Igual necesito estas tres dimensiones, estos tres factores de producción. Entonces, eso es lo que llamamos insumos que se producen y dan la salida, bienes y servicios. ¿Ya? Hay un componente que los economistas llaman, dice, actualmente consideramos la iniciativa empresarial como el cuarto factor de producción. Ya vimos los tres básicos, pero en economía consideramos la iniciativa empresarial. Es lo que los administradores llamamos administración. Yo puedo tener todos estos insumos para producir, pero si no administro eficientemente, no va a resultar este sistema de producción. Este es un análisis sistémico sencillo: entrada, producto, salida. Le pongo un ejemplo. Yo puedo tener personas, materiales y puedo tener mi edificio y todo para producir, pero si no administro bien, la empresa quiebra. Así que este cuarto factor, que es la administración, es importante. Bien, en el próximo video vamos a seguir con problemas económicos y toma de decisiones.